Marcos capítulo 5, versículo 19, nos dice así la palabra de Dios. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El pasaje el cual le he dado lectura en esta hora nos habla de un hombre que había estado endemoniado por mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que una legión de demonios eran los que estaban dentro de este hombre. Quién sabe desde cuánto había estado allí, cuánto tiempo había pasado este hombre, pero muy atribulado estaba. La Biblia dice que él se hería su cuerpo, él no estaba en su hogar, sino que andaba en lugares, en los sepulcros. Ahí era donde él siempre se mantenía, en el cementerio. Entonces, hermano, este hombre estaba totalmente poseído por las fuerzas del mal. Pero Jesús, como la Biblia dice que él vino a poder sacar al hombre de la esclavitud, para poder libertar a aquellos que por muchos años han estado atados por las fuerzas del mal, este hombre recibió gran bendición de parte del Señor. Por eso es que el tema que quiero compartirle es lo que ha hecho Dios contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Es el tema de este sermón. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Grandes cosas el Señor hizo en la vida de este hombre. Y este hombre que nos habla acá, hermano, era el endemoniado gadareno, la ciudad de Gadara. Era una ciudad en la cual pertenecía a aquella región de Decápolis, que se componía de 10 ciudades, y ahí había estado este hombre, y ahí recibió la bendición de haber sido liberado. Aquel hombre que había estado por muchos años atado, dominado por las fuerzas del mal, ahora la palabra de Dios nos dice que después él estaba sentado y en su juicio cabal. Pero como hoy le quiero compartir ¿qué ha hecho Dios contigo? Veamos qué hizo Dios en la vida de este hombre. Lo que Dios hizo en la vida de este hombre, en primer lugar, es que Dios hizo una gran obra en este hombre, y lo que el Señor ha hecho contigo no es poca cosa. Verdaderamente lo que el Señor ha hecho contigo no es poca cosa. Es decir, lo que el Señor hizo en la vida de este hombre no fue poca cosa. ¿Por qué decimos que no fue poca cosa? Porque el versículo que hemos leído dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Notemos lo que dice: cuán grandes cosas. Es que lo que el Señor hace son grandes. Dios nunca ha hecho cosas pequeñas, no hay cosas pequeñas. Todo lo que Dios hace son cosas grandes. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, le dijo el Señor a este hombre. Ve a tu casa y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esas cuán grandes cosas, mi estimado hermano, vale la pena de poderlas apreciar. Sabe que muchas veces no apreciamos lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros. Qué tremendo es no darle valor, qué tremendo es no darle realmente ese valor que se merece la obra que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Con el tan solo hecho de que nosotros veamos hoy a través de la Biblia en la clase de vida en la que antes estábamos, si bien es cierto que no estábamos viviendo una vida en la forma como estaba este hombre que nos habla este pasaje, pero eso no significa que no estábamos nosotros siendo dominados por la fuerza del mal. Siempre había la fuerza del mal que nos movía para donde las fuerzas nos llevaba. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, dice que estábamos muertos, dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Estábamos totalmente
perdidos, estábamos totalmente dominados, éramos llevados por las fuerzas del mal. El apóstol Pablo también dice que el Señor vino y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es una gran bendición, esa es una gran maravilla de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Aparte que el apóstol Pablo también dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que cuando nosotros vemos la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, después de analizar en la clase de vida que antes estábamos, en la vida que antes nosotros vivíamos, nos hemos dado cuenta de ese cambio maravilloso que no hubiera sido posible sino solamente por medio de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada hubiera sido posible si no hubiera sido por la gracia del Señor. Usted y yo, mi estimado hermano, no estuviéramos disfrutando de las maravillas de Dios, no estuviéramos disfrutando de ese gozo, de esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libre, si no hubiéramos tenido la oportunidad o si no hubiéramos tenido ese privilegio de haber sido alcanzado por la gracia de Dios, de haber sido tocado de una manera maravillosa por la mano divina y poderosa de Dios. Así que lo que Dios ha hecho contigo no es poca cosa. Este hombre del cual la palabra nos habla, este hombre, considero yo que este hombre siempre recordó lo que el Señor había hecho en él. Nunca se le olvidó, porque aquel que sabe de dónde viene, aquel que sabe la clase de situaciones por las que había pasado, y luego que reciba una bendición, esta persona nunca olvidará lo que el Señor ha hecho en su vida. Lastimosamente, hay muchas personas que olvidan lo que el Señor ha hecho con ellos. Bien lo dijo el salmista David cuando dijo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Recordemos siempre de dónde el Señor nos ha sacado. Recordemos siempre la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y ahora aquí vemos esta bendición. Vaya conmigo al Salmo número 72, versículo 18. Dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea el Señor, el único que hace maravillas. No hay otro. No hay otro como Dios. No hay otro. No existe otro, ni en el cielo ni en la tierra. No existe otro que pueda hacer maravillas como las que hace nuestro Dios. Ve el Salmo. Salmo 72, 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Aquí no estamos hablando de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de más. Aquí estamos hablando de el único que hace maravillas. Hizo maravillas, hace maravillas, seguirá haciendo maravillas en la vida de tantas personas. No cabe duda que el Señor ha hecho maravillas en su vida, ha hecho maravillas en mi vida, ha estado haciendo maravillas en la vida de muchas personas. Hogares, matrimonios han sido restaurados, personas han sido alcanzadas por la gracia del Señor, y el Señor ha hecho grandes cosas en ellos, y ahora reconocen que solamente Dios ha sido el único quien ha hecho maravillas en la vida de ellos. Dios quiere hacer maravillas en todas las personas. Y estamos viviendo tiempos en los cuales Dios seguirá haciendo cosas grandes y muchas personas se quedarán sorprendidos de lo que Dios hará en ellos. Porque el enemigo, como dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. El hombre del cual nos habla este pasaje estaba totalmente atado. Y él estaba totalmente atormentado,
Él no podía vivir la vida de la cual el Señor nos ha dado. Él no había dado ninguna muestra de querer o de entender, sino hasta que el Señor lo liberó, hasta que el Señor lo cambió. De manera que lo que Dios ha hecho contigo no es poca cosa, es grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ahora el pasaje también nos sigue hablando que lo que el Señor ha hecho contigo no se debe callar. Eso no se debe callar. ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? Ve y cuéntales a los tuyos, le dijo. Él no le dijo, ahora que has recibido esto de parte mía, quédate por allí, solamente recuérdalo. No, le dice, vete a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, no lo debes callar. Lo que Dios ha hecho con nosotros no debemos callarnos. Debemos de darlo a conocer, debemos de publicarlo. Y eso es lo que realmente sucede en la vida de una persona después que el Señor ha hecho cosas grandes en ella. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana que nos habla Juan capítulo 4? Esta mujer, después que tuvo aquella conversación con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le fue diciendo lo que realmente le sucedía a aquella mujer, de repente aquella mujer se da cuenta que quien estaba hablando con ella era una persona muy especial, y ella dice, me parece que este es el profeta, este es el Mesías. ¿Qué hizo aquella mujer? Dejó el cántaro y se fue a la ciudad a dar a conocer, a publicar que había encontrado al profeta, que había encontrado al Mesías, porque le había dicho todo lo que a ella le estaba sucediendo. Y la Biblia dice que muchas personas no solamente creyeron por el dicho de ella, sino que también vinieron y escucharon al Señor. Así que lo que Dios ha hecho con nosotros no debemos de callarlo. Debemos de publicarlo, debemos de darlo a conocer. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe. Porque mucha gente quiere saber lo que Dios ha hecho. Qué maravilloso es poder contar el testimonio. Cada uno de nosotros tenemos mucho de qué contar, y a través de los días, a través de los meses, de los años, nos hemos ido dando cuenta y hemos ido disfrutando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero debemos de contarlo, y este hombre le dice al Señor, ve y cuéntales a los tuyos, públicalo. Y allí en la ciudad de Gadara, usted se acuerda que los gadarenos le dijeron a Jesús, vete de acá, no te queremos ver acá. Y Jesús se fue de ese lugar. Pero que aunque él se haya ido, allí quedaba una obra, allí quedaba un testimonio. Jesús se fue, pero allí quedó un testimonio, allí quedó una obra que el Señor hizo, que estaría hablándoles a aquellas personas incrédulas que rechazaron a Jesús. Porque los testimonios también de alguna manera son como un mensaje visible. La gente dice, ve lo que el Señor hizo en este hombre. Porque la gente se queda sorprendida, porque la gente se queda admirada de lo que el Señor hace en la vida de muchas personas. Y hay muchas personas que puede ser que lleguen a creer por lo que ven, por los milagros, por la obra que el Señor ha hecho en alguien. Ellos terminan creyendo en el Señor. Así que lo que el Señor ha hecho contigo no es poca cosa. Lo que el Señor ha hecho contigo no debes callarlo. Y lo que el Señor ha hecho contigo ha sido por su misericordia. Veamos el versículo que estamos leyendo. Dice el versículo 19... Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que el Señor ha hecho con usted, lo que el Señor ha hecho conmigo, es por su gran misericordia. No es por lo que nosotros seamos o por lo que nosotros hagamos. No es porque el Señor haya visto en nosotros
que hacíamos cosas buenas, pues nunca hemos hecho cosas buenas. La palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, dice que todos se desviaron, dice que todos estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Pero qué maravilloso es poder darnos cuenta de que hay alguien que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y que nos ha librado de la condenación eterna y que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y que nos tiene hasta el día de hoy en sus manos y nos mantendrá siempre allí. Y es por su gran misericordia, mi estimado hermano. Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí donde estamos. Esos cambios que han sucedido en nuestra vida no ha sido otra cosa más que por medio de la misericordia divina de Dios. Es por su gran misericordia como Él nos ha rescatado. Y eso es lo que le dice a este hombre. Le dice, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Le dice, no debes de callarlo, debes de publicarlo. Le dice, eso que tú has recibido ha sido por la gran misericordia. Así que qué bonito, qué maravilloso es contemplar eso. Razón tiene en el Salmo 116:12 que dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? No hay manera, no hay forma, no hay riqueza como para poder decir, Señor, te podré pagar todo lo que tú has hecho por mí. No se puede. Es grande lo que el Señor ha hecho. Y el Señor lo ha hecho por su gran misericordia, porque Él nos ama. Porque Él no quiere ver al hombre en la desgracia, porque Él no quiere ver al hombre destruido, Él no quiere ver al hombre siendo llevado de aquí para allá y de allá para acá por la fuerza del enemigo. Él quiere ver al hombre en su juicio cabal, como dejó a este hombre después que lo liberó. Y ahora le está diciendo, cuéntales a los tuyos de la gran misericordia que Dios ha tenido contigo. Lo que Dios ha hecho contigo también es de gran bendición, porque otros se quedan maravillados. Dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que la gente se queda maravillada, la gente se quedó maravillado al ver lo que el Señor había hecho con este hombre. ¿Se da cuenta qué maravilloso es contemplar esto? Siempre habrá gente, siempre habrán personas que se quedarán maravilladas al ver cómo Dios ha hecho cambios en la vida de otros. Posiblemente hayan personas que no alcancen a percibir eso. Sin embargo, casi que por lo general siempre hay personas que evalúan y que valoran lo que el Señor ha hecho en otros. Hay muchos que dicen, yo conocí a tal persona, yo me daba cuenta de la clase de vida que llevaba. Yo sabía en la forma como él vivía, en la forma como él se conducía, yo lo conocí. Y ahora que lo veo en los caminos de Dios, ahora que lo veo totalmente diferente, ahora puedo darme cuenta de lo que el Señor ha hecho con fulano o con sutano. Eso, hermano, deja mucha bendición y mucha gente es impactada y queda maravillado. Así que en este momento es para mí una gran bendición poderle compartir esta palabra y poderle decir que el Señor, así como liberó a este hombre, a este endemoniado gadareno, el Señor ha venido liberando a muchas personas durante todos estos años de los cuales hemos venido pasando. El Señor ha venido liberando al hombre de la esclavitud del pecado. El Señor ha venido liberando al hombre de las fuerzas del mal y hasta el día de hoy Él sigue liberando. Y todo lo que el Señor